Otras cuestiones. El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar, sin derecho de voto, en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El presidente del Consejo podrá someter una moción a la deliberación al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Se invitará al presidente del Banco Central Europeo a que participe en las reuniones del Consejo en las que se delibere sobre cuestiones relativas a los objetivos y funciones del SEP. El Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre las actividades del SEP y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El presidente del Banco Central Europeo presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. El presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo. Punto 2, subepígrafe 2.7, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas fue creado por el Tratado de Bruselas de 1975. La fiscalización o control de cuentas de la Unión será efectuada por el Tribunal de Cuentas. Tiene la sede en Luxemburgo. Subepígrafe 2.7.1. Composición. El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia en interés general de la Unión. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. Subepígrafe 2.7.2. Mandato. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de 6 años. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable. Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable. Subepígrafe 2.7.3. Garantías de independencia. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aun después de finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. Subepígrafe 2.7.4. Cese. Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese declarado por el Tribunal de Justicia. El interesado será sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Salvo en caso de cese, los miembros del Tribunal de Cuentas permanecerán en su cargo hasta su sustitución. Los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo. Subepígrafe 2.7.5. Funciones. El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen. El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas
y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicha declaración podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión. El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará en particular de cualquier caso de irregularidad. Las otras instituciones de la Unión, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancias de éste, cualquier documento o información necesarios para el cumplimiento de su misión. Subepígrafe 2.7.6. Informe anual. El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un informe anual. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas podrá, además, presentar en cualquier momento sus observaciones, que podrán consistir en informes especiales sobre cuestiones particulares y emitir dictámenes a instancia de una de las demás instituciones de la Unión. El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen. No obstante, podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías de informes o de dictámenes en las condiciones previstas por su reglamento interno. El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. Subepígrafe 2.7.7. Otras cuestiones. El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo. El Consejo fijará las condiciones de empleo y, en particular, los sueldos, dietas y pensiones del presidente y de los miembros del Tribunal de Cuentas. Fijará también cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo. Las disposiciones sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea aplicables a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán igualmente aplicables a los miembros del Tribunal de Cuentas. Subepígrafe 2.8. Otros órganos de la Unión Europea. Subepígrafe 2.8.1. Comité Económico y Social. Órgano consultivo, integrado por las fuerzas que forman el marco económico y social de los Estados miembros, estará compuesto por un número máximo de 350 miembros, que es su número actual. A España le corresponden 21 miembros. Tienen un mandato renovable de 5 años. Subepígrafe 2.8.2. Comité de Regiones. Órgano consultivo. Formado por regiones que representen a una colectividad regional o local. Estará compuesto por un número máximo de 350 miembros, que es su número actual. A España le corresponden 21 miembros. Tienen un mandato renovable de 5 años. Subepígrafe 2.8.3. Banco Europeo de Inversiones. Financia ciertos sectores y políticas, infraestructuras de transportes y comunicaciones, así como de desarrollo económico de regiones menos favorecidas, medio ambiente y política energética. Subepígrafe 2.8.4. Agencias descentralizadas. Tienen su sede en España las siguientes agencias descentralizadas. Instituto de Prospectiva Tecnológica, depende del Centro Común de Investigación y realiza estudios de prospectiva tecnológica en relación con políticas de investigación y desarrollo. Tiene su sede en Sevilla. Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ejerce iniciativas para la mejora de las condiciones de trabajo. Tiene su sede en Bilbao. Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI. Se encarga del registro y administración de marcas comerciales reconocidas en la Unión Europea. Tiene su sede en Alicante. Subepígrafe 2.9. Otras novedades del Tratado de Lisboa. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Se reconoce expresamente la personalidad jurídica de la Unión Europea. Un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos de la Unión que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros podrán tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen
que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los tratados. Se concretan de forma precisa los principios de aplicación en las competencias de la Unión Europea. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que pueden alcanzarse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Los parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual a. Serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos legislativos de la Unión de conformidad con el protocolo sobre el contenido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. B. Velarán por que se respete el principio de subsidiariedad. C. Participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio y estarán asociados al control político del Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust. D. Participarán en los procedimientos de revisión de los tratados. E. Serán informados de las solicitudes de adhesión a la Unión. F. Participarán en la cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales y con el Parlamento Europeo. Se prevé explícitamente por primera vez la posibilidad de que un Estado se retire de la Unión. Subepígrafe 2.10. Adhesión de nuevos tratados. Retirada de un Estado de la Unión Europea. Epígrafe apartado A. Adhesión de nuevos Estados. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece que cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión Europea mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. El artículo 2 establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se tendrá en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Apartado B. Retirada de un Estado de la Unión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea trata de la retirada de un Estado de la Unión Europea. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
Los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 años de la notificación antes citada, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. El miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49. El 23 de junio de 2016 se celebró un referéndum en el Reino Unido sobre la permanencia o en la Unión Europea. El resultado final fue favorable a abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE. A partir de ahí, se abre un periodo de negociación y, por tanto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea aún no se ha hecho efectiva. Epígrafe 3. El derecho comunitario. El derecho derivado. Subepígrafe 3.1. Derecho primario u originario. Está formado por los tratados constitutivos y posteriores tratados que los modifican. Subepígrafe 3.2. Derecho derivado. Lo componen las normas aprobadas por las instituciones comunitarias. Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 1. Reglamentos. Tendrán alcance general. Es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 2. Directivas. Se notifican al Estado miembro y le obligan en cuanto al resultado a conseguir, pero se deja a cada Estado miembro la capacidad para regular de acuerdo con su normativa interna la forma de convertirlas en derecho interno. 3. Decisiones. Son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios. A diferencia de los reglamentos, puede tener un carácter particular. 4. Recomendaciones. Son instrucciones que marcan a los Estados miembros una línea de actuación. No son vinculantes, invitan al Estado miembro a un determinado comportamiento. 5. Dictámenes. Son instrucciones que marcan a los Estados miembros una línea de actuación. No son vinculantes, expresa un juicio o una valoración. Los 3 primeros son impugnables ante el Tribunal de Justicia, no así los 2 últimos. El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Constituirá un proceso legislativo especial la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo. Se da en los casos específicos previstos por los tratados. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. En los casos específicos previstos por los tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo especial serán firmados por el presidente de la institución que los haya adoptado. Los actos legislativos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación.